Gloria a Dios. Abrimos nuestra Biblia en el libro de Hechos y vamos en el capítulo número 3, versículo del 1 al 6. Es una cita bíblica que muchos hemos escuchado y en esta hora vamos a dar lectura. Hechos capítulo 3, versículo del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria a Dios. Vamos a repetir este último versículo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vamos a orar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Dios, en esta hora, Padre Santo, y estando delante de tu presencia, te pido, Señor, que unjas mis labios, mi mente, mi corazón y todo mi ser. Que me permitas, Padre Celestial, ser usado por tu Espíritu Santo. Que seas tú hablando, mi Señor, a través de tu siervo. Que seas tú, mi Señor, hablando a tu pueblo. Que seas tú, mi Señor, rompiendo toda cadena, toda atadura. Que nos permitas, mi Señor, poder percibir, recibir de esta palabra, mi Señor. Y que seas tú, mi Señor, el que nos permitas entenderla. Que nos permitas ponerla por práctica. Que nos hables, mi Señor, a nuestro corazón. Que seas tú, mi Señor, el que tomes el control de esta hora. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y precisamente, bueno, le damos gloria a Dios con nuestras palmas, agradeciéndole a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. El título de esta predicación es En el nombre de Jesucristo. Me llama mucho la atención lo que le dijo Pedro al cojo, pero el cojo estaba atento esperando algo de ellos, recibir algo de ellos. Y le dice Pedro: no tengo oro, no tengo plata ni oro, amén, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gloria a Dios. Vivimos en un mundo donde muchos nombres tienen influencia. Hay muchos nombres, hay muchas personas que se sienten influyentes o muchas personas influyentes, gobernadores, políticos, ciertos líderes, ciertas personas como médicos o alguna otra persona que esté en este mundo y que ha tenido cierta influencia, que posiblemente hasta algunos de ellos que ya no están, pero llevan el nombre, lleva la calle. Algunas de nuestras calles, algunas de nuestras colonias tienen el nombre de ciertas personas que hicieron o lucieron en el transcurso de su vida, que hicieron algo, pero fueron alguna influencia donde a consecuencia de ello, pues se ha tomado su nombre. Pero nosotros no nos basamos sobre una influencia. Incluso aún así sabemos de que en el camino de Dios también hay grandes pastores, grandes líderes, grandes personas que están siendo usadas por el Espíritu Santo, y que aún así su nombre no va a resaltar mucho más que el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay un hombre, aleluya, que no solo tiene esa influencia,
tiene todo el poder en el cielo, tiene todo el poder en la tierra y aún debajo de la tierra. Y ese nombre es Jesucristo. Nosotros como hijos de Dios sabemos a qué nombre exaltamos, sabemos a qué Dios servimos, sabemos a qué venimos a este lugar, y es a darle nuestra mejor ofrenda de labios, nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración al Rey de Reyes y Señor de los Señores. El nombre de Jesucristo no es un nombre común, es un nombre con autoridad, con poder y con propósito. A lo largo de la Biblia vemos que todo cambia cuando ese nombre es declarado, pero es declarado con fe. Porque no es solamente decir en el nombre de Jesucristo y no tener fe. No es solamente decir en el nombre de Jesucristo y no creer. Cuando hay duda, cuando hay a lo mejor esa inquietud, ¿será cierto, será correcto que en el nombre de Jesús pasan cosas maravillosas? No debe de haber duda, tiene que haber fe, certeza, y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Jesús proviene del hebreo Yeshua, que significa Dios salva o Salvador. Esto nos revela la misión de Jesús: venir al mundo para salvar a la humanidad del pecado. En Mateo 1:21, y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo no es un apellido, es un título. Proviene del griego Christos, que significa el ungido o el Mesías. Es decir, el escogido por Dios para cumplir un propósito especial y específico. Entonces, Jesucristo significa Jesús el Salvador, ungido de Dios, o el Mesías que vino a salvar al mundo. Hay poder en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay poder, y sabemos de que nuestro Señor Jesucristo, aleluya, al momento de tomar, de venir a este mundo, al momento de que nuestro Dios tenía un objetivo principal, y el objetivo es de que tenía que pagar a precio lo que en su momento nosotros habíamos cometido. Y digo nosotros porque venimos de una humanidad, cuando hubo una desobediencia y cuando hubo un distanciamiento del ser humano hacia Dios. Pero tuvimos a un Dios que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y me llama mucho la atención en Filipenses, en el capítulo número 2, del versículo 5 en adelante, donde dice: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo no sé si usted sabe la grandeza de Dios, la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La grandeza de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él nos enseñó, lo que Él nos mostró a través de su palabra, lo que Él hizo como ejemplo, que sabemos que aún así tenemos el ejemplo que llegó a muerte
una muerte de cruz para poder pagar a precio de lo que en su momento nos mantenía distanciados para tener una relación con Dios. No hay un sacrificio humano. Aún así alguno de nosotros quisiera hacer lo mismo, no valdría la pena, porque es querer minimizar lo que ya nuestro Señor Jesucristo hizo. Él hizo demasiado por la humanidad y la finalidad es para poder reconciliarnos por medio de Él. Sabemos de que no hay, digamos que alguna imagen, no hay alguna deidad que quiera ser intermediario para poder llegar a Dios. El Hijo de Dios tiene que saber a quién le ha creído y a quién le está pidiendo y cómo le debe de estar pidiendo, que es en el nombre de Jesucristo. Cuando hablamos en el nombre de Jesús, no solamente es decir palabras, es actuar bajo la autoridad divina. Debemos conocer que su nombre está por encima de cualquier enfermedad, de cualquier temor, de cualquier problema y de cualquier fuerza espiritual. En el nombre de Jesús suceden cosas extraordinarias, pero el Hijo de Dios tiene que saber cuál es el poder al momento de poder pronunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El poder entender que el cojo no fue sanado por la capacidad de Pedro, sino por el poder del nombre de Jesús. Hoy sigue siendo igual. Donde hay enfermedad, en el nombre de Jesús sanan. Donde hay opresión, en el nombre de Jesús se liberan. Donde hay necesidad, en el nombre de Jesús provee. No hay carencia, no hay dificultad. En el nombre de Jesús tenemos todo. En el nombre de Jesús se resuelven los problemas que pudiéramos tener. En el nombre de Jesús hemos testificado, hemos aprendido, hemos conocido, hemos obtenido tantas cosas por medio de nuestro Señor Jesucristo. A mí en lo personal, yo pudiera decir, en el nombre de Jesús tiene algo especial. Y he platicado en algunas ocasiones lo que ha sucedido en el transcurso de mi vida. Pero recientemente, hace aproximadamente 15 días, tuve una situación, no pudiera decir similar, pero pudiera decir una situación donde yo pudiera estar en ese momento, donde mi hijo Uriel estaba a punto pues ahora sí que de perder la vida, pudiera yo decirlo de esa manera, porque yo así lo sentí. Empezó con una gripa, con una tos, empezó enfermándose, empezó a empeorar y empecé a orar por él. Y de repente le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Vamos a nebulizarlo. Se está poniendo cada día más grave, cada momento, cada segundo, pudiéramos decir que estaba cada día empeorando. Y sucede que estamos orando en el nombre de Jesucristo y le digo, vamos a nebulizarlo. Lo nebulizamos. Ese día dormí ya casi como hasta las 4 de la mañana, pero pasaba por mi mente, eso está empeorando, pero yo también sabía en quién estaba confiando. Y aún así yo decía, Señor, en tus manos está. Y empecé a clamar para poder ser escuchado de parte de Dios. Y yo sé que en el nombre de Jesús han sucedido cosas extraordinarias. Y cuando pasaron más horas, mi hijo mejoró y ya estaba estable. Y recordaba y llegaba a mi mente cuando uno está en el mundo, cuando uno se siente desamparado, cuando uno está pecando y está alejado de Dios. Y a veces pudiéramos decir, ¿con qué cara le puedo pedir a Dios cuando tengo una necesidad? ¿Cómo puedo pedirle a Dios cuando le estoy fallando, cuando estoy cometiendo errores? ¿Cómo le puedo pedir a Dios cuando no lo conocía y acudía a intermediarios? Pero el Hijo de Dios puede estar en el camino, pero puede estar quizá fallando, puede estar cometiendo errores y posiblemente pasa por la mente, ¿cómo puedo dirigirme a Dios si estoy fallando? ¿Cómo puedo dirigirme a Dios si estoy cometiendo errores, si estoy pecando?
Y estuvieron pasando las horas, estuvieron pasando los días. De hecho, pues prácticamente ese domingo, que fue hace 15 días, estaba yo aquí en el lugar, estaba sentado y de repente mis lágrimas salían solas. Y yo decía, pero yo no quiero llorar. Pero de repente nada más me secaba las lágrimas y seguían escurriendo las lágrimas y pasaba por mi mente: Señor, te doy gracias por permitirme estar en este lugar, permitirme estar contigo, Señor. Pero el cuidarnos, el poder agradarle a Dios, el no ofenderle, el no pecar, el buscar nuestra santidad, el buscar y cuidar nuestra intimidad con Dios, tiene muchísima relevancia, porque nosotros tenemos que cuidar, porque cuando necesitamos de Dios vamos a acudir a Él. Y se me venía a mi mente: Señor, ¿qué pasaría si te estuviera fallando? ¿Qué pasaría si yo no me sintiera digno delante de tu presencia? Y se me salían las lágrimas y yo decía: Señor, si te he fallado de alguna u otra manera, perdóname. Pero yo creo que nuestra idea y nuestra creencia y nuestra realidad tiene que estar siempre de que nuestra vida cristiana tiene que ir por buen testimonio. Tenemos que tener cuidado cómo somos como personas. Tenemos que estar a cuentas con Dios todos los días de nuestra vida, porque de igual manera yo pudiera decir cuando alguien se nos enferma y cuando vamos a orar, pero no necesariamente eso, sino como hijos de Dios pudiéramos decir: Señor, todos los días tengo que estar a cuentas contigo, porque si el día de hoy me llamas a tu presencia, ¿cómo estoy? ¿Cómo está mi relación contigo? ¿Cómo está su relación con Dios en este momento? El poder decir: Señor, es que yo quiero agradarte, yo quiero servirte, pero hay que esforzarnos para ello. Los milagros no vienen por el hombre, vienen por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los milagros no vienen por el ser humano. Y a veces pudiéramos decir: es que Dios usa mucho a este siervo, y creen que es el hombre, pero no es el hombre, es el nombre. Gloria a Dios. Lo que la medicina no ha podido, lo que la gente no ha logrado, Jesús lo puede hacer. En Lucas 18:27, Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. El Hijo de Dios tiene que saber a qué Dios le está sirviendo, porque es el Dios que tiene la autoridad y que tiene el poder de todas las cosas. Él es el que tiene todo el control, aleluya. Él es el que tiene la última decisión. Yo no sé si usted le da la decisión a Dios, que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad y no la de alguien más. Alabado sea tu nombre, Señor. El nombre de Jesús tiene autoridad sobre el enemigo. En Marcos 16:17, estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Pero claramente dice: en mi nombre echarán fuera demonios. No dice en los nombres, en los subtítulos. Dice: en mi nombre. Pero el Hijo de Dios tiene que saber cuál es el nombre, y el nombre es Jesús. El Hijo de Dios no tiene confusión acerca de ello. Y creo que eso es importante, porque se ha mencionado y aquí lo importante es de saber que hay unicidad de Dios. No hay trinidad de Dios. Unicidad. Creemos en un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Alabado sea su nombre. Eso nos enseña que no peleamos con nuestras fuerzas, sino bajo la autoridad de Cristo. El enemigo no teme a las personas, pero sí reconoce la autoridad del nombre de Jesús. Tiembla ante ese nombre y huye. Y cuando se declara con fe, hay liberación.
Liberación de toda opresión, de toda ansiedad, de toda depresión, de todo miedo, de todo obstáculo. Hay liberación de toda atadura. Hay liberación de toda cadena. En el nombre de Jesús se rompe toda cadena. No importa qué tan fuertes sean, ni quién las haya puesto. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, nos dice: porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros, aleluya. Es por ello de que el Hijo de Dios, cuando va caminando, cuando va avanzando, tiene que saber con quién va acompañado. Tiene que saber que tenemos protección. Y no debe de haber temor en el Hijo de Dios. Hay veces que el adversario quisiera atemorizarnos. Cuando vayamos por la calle, vamos con cierto miedo. Y es normal que el ser humano, que en la carne pudiéramos tener miedo, pero tenemos que tener confianza de que Dios va con nosotros. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Yo no sé si usted reconoce la grandeza de Dios. Y en Hechos, que leímos en el capítulo 3, del versículo 6, donde estaba este cojo esperando recibir algo de Pedro, esperando recibir algo de estos hombres que estaban cerca de él, y donde, aunque él no supiera lo que iba a recibir, recibió algo mucho más grande de lo que él esperaba. Posiblemente hubiera sido bueno una moneda, hubiera sido especial una moneda de oro o algunas monedas de oro, pero esas monedas de oro posiblemente le iban a durar algún cierto tiempo, pero su necesidad y su carencia iba a estar por mucho tiempo, por toda su vida. Pero el haber recibido algo mayor, que era su sanidad, fue algo que no esperaba, mas sin embargo a Dios le plació usar a Pedro para que por medio de él sanara. El reconocer la grandeza de nuestro Dios es saber y reconocer que cuando nosotros oramos por algún enfermo puede sanar. Cuando podemos orar por alguna necesidad, Dios nos escucha y Dios nos responde. Cuando el pueblo de Dios sabe clamar, Dios nos responde y Dios hace milagros, Dios hace sanidades, Dios hace maravillas. El Hijo de Dios tiene que saber que hay una grandeza de Dios, pero no es minimizarla, es exaltarla. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que tenía Pedro? Tenía la presencia de Dios, tenía el Espíritu Santo de Dios. El Hijo de Dios, cuando ora, de igual manera pudiéramos decir: lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? Tengo consagración con Dios, tengo oración, tengo ayuno, tengo intimidad. ¿Qué es lo que tenemos nosotros como hijos de Dios? Lo que tenemos damos. Y el Hijo de Dios tiene que estar siempre en este constante deseo de buscar la presencia de Dios. No solamente es un viernes, no solamente es un 24 horas de oración, no solamente es un domingo. Todos los días, todos los días, todos los días, el Hijo de Dios tiene que estar preparado. El Hijo de Dios tiene que estar listo, porque a veces pudiéramos encontrarnos en la calle alguna persona que esté en vicios, que esté en cierto pecado, donde pudieran ustedes decir: es que da miedo. Yo no me acerco a ese drogadicto, yo no me acerco a ese alcohólico porque me puede pegar. Y luego si uno analiza y dice: ay, Señor, es que yo no he orado, híjole, no he ayunado, es que yo no me siento ahorita apto para poder acercarme. Pero si el Hijo de Dios todos los días está listo para cuando se ofrezca o se presente alguna situación semejante, ese día
usted no va a decir, espéreme, luego regreso, pido oración en la iglesia, voy a orar y la próxima semana, ya que ande yo bien ungido, vengo y oro por su familiar o voy a orar por este enfermo o por este drogadicto o por este alcohólico. No, el Hijo de Dios tiene que estar listo para todo momento. El Hijo de Dios no tiene que descuidarse en ningún momento. Pedro le dijo, lo que tengo te doy. Había consagración. Y como discípulos había sido instruidos por el maestro. Estaban bien instruidos. El Hijo de Dios tiene que saber que está siendo instruido por el Señor de los señores, por el Rey de los reyes y por el Dios de los dioses. El Hijo de Dios tiene que saber que tenemos ese acceso directo. No necesita usted un pase como para poderle decir, cuando tenga el boleto usted puede pasar y pásele aquí a la cocina o pase el cuarto de arriba para que allí ore a Dios, porque allí está el Señor. El Hijo de Dios tiene acceso directo, que cuando usted puede venir y puede postrarse tanto en este lugar como en su casa, en su sala, en su cuarto o en algún espacio que usted haya asignado para poder orar a Dios, ahí va a estar Dios. Tiene el acceso directo para poderle clamar al Señor. Y lo que tiene dará. Debemos usar ese nombre con fe, pero ciertamente con obediencia. No solo es decir Jesús, no es repetir Jesús por costumbre, es creer en Él, vivir y confiar en Él y caminar en obediencia. Lo más difícil para el ser humano, pero aún digo, más difícil para una persona que tiene sus ideales, tiene sus costumbres, tenía sus creencias, es obedecer a Dios. Porque el llegar al camino de Cristo es saber que tengo que dejar lo que antes era para poder agradar a Dios. Es obedecer a Dios. Lo mencionaba nuestra hermana hace un momento, cuando ella iniciaba en el camino y que le dijo a nuestro hermano Juan, obediencia, obedecer. De nada serviría hacer 1000 sacrificios si no hay obediencia. Pudiéramos decir, es que yo le sirvo a Dios, es que yo me estoy esforzando para poder agradar a Dios, es que yo estoy esforzándome para poder venir a la iglesia, es que yo me estoy esforzando para poder aportar, para poder cooperar, para poder incluirme en las actividades de la iglesia, estoy esforzándome para el diezmo, para lo que Él ofrenda, pero tiene que esforzarse en su obediencia. Eso es más agradable para Dios, nuestra obediencia. En San Juan, capítulo 14, del 12 al 14, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y es algo importante y algo que el Hijo de Dios tiene que saber, que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y todavía lo reafirma un poco más. En el versículo 14 dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Me sorprende demasiado porque nuestro Señor Jesucristo, en su palabra,
como a veces nos dicen cuando estamos en lo secular o en nuestro trabajo, quizá en nuestra escuela, y a veces nos explican y nos vuelven a explicar y no entendemos. Y he escuchado que muchos dicen, te lo voy a explicar con bolitas y palitos. Y nuestro Señor Jesucristo, después de decir, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y como si nos dijera, y si no entiendes, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Es algo maravilloso. En su nombre está la salvación. En Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra cosa. Dice, ¿por qué estando el piso tan parejo, para qué tanto brinco? O sea, no le busque. Está tan claro, en ningún otro hay salvación. O sea, no hay otro nombre, no hay otra forma. A veces nosotros quisiéramos reinventar las cosas. Nos pasan la receta y queremos mejorarla. En el mundo les pasan la receta y quieren acomodar la Biblia, quieren acomodar la escritura a su conveniencia, a su criterio. Pero la palabra de Dios dice que la Biblia no es de interpretación privada. La palabra de Dios es clara y no es por qué hacernos ni confundirnos. En su nombre hay poder para salvación, hay poder para perdón de pecados, hay poder porque se restauran vidas, hay poder porque se comienza una nueva vida en Cristo, hay poder porque hay milagros, hay poder porque hay autoridad espiritual, porque hay victoria sobre todo mal y porque hay acceso a Dios por medio de la oración. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre, en su nombre, o sea, Dios nos respondería, Dios nos lo daría. Tenemos a un Padre, el cual está al pendiente de sus hijos. Usted como padre está al pendiente de sus hijos. Usted como padre, aunque a veces se nos porten mal nuestros pequeños, no significa que va a estar enojado todos los días, todos los años. Así es igual nuestro Dios. Cuando alguien le falla, o pudiéramos decir cuando le fallamos, tenemos a un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Cuando estamos en apuros, pudiéramos decir que tenemos abogado. Y jamás nos va a dejar, ni nos va a desamparar, ni nos va a desechar. Tenemos a un Dios tan maravilloso y tan extraordinario. El poder en su nombre viene la victoria, porque Jesús venció en la cruz. Murió, resucitó, venció el pecado y venció a la muerte. Nuestro Señor Jesucristo no quedó crucificado, no quedó muerto. Él resucitó. Hay muchas personas que en el transcurso de su vida cometieron ciertos pactos. Pudieron haber sido alguna consagración, pudieron haber hecho algún ritual, pudieron haberse consagrado, haber prometido a lo que ellos le dicen la santa muerte, que de santa no tiene nada. Pero quiero decirle que si usted o alguien que conozca haya hecho algún pacto con la muerte, no significa de que ya no tiene usted reconciliación y derecho de estar en el camino de Dios. Antes, al contrario, nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte. Nuestro Señor Jesucristo le da la oportunidad de poder renunciar, de poder arrepentirse y de poder volver a su camino. Gloria a Dios.
por más pacto que se haya hecho, aún así tiene la oportunidad de poder volver al camino de Dios. Por eso cuando le oramos a Dios y pudiera pasar por nuestro pensamiento que Él no escucha ni responde, el problema no es el nombre que no tenga poder. El problema es que muchas veces pudiéramos nosotros hacerlo sin fe. Pudiéramos estarlo haciendo dudando. ¿Sucederá? ¿Realmente Dios me responderá? ¿Realmente pasará esto? Pero si usted lo hace creyendo, al que cree, todo le es posible. Es tiempo de clamar al Padre en el nombre de Jesucristo. Aún en medio de nuestros problemas, aún en medio de nuestros dolores, aún en medio de nuestras tribulaciones, de nuestras dificultades, de nuestras luchas, pudiéramos tener victoria en el nombre de Jesús. Aún cuando nosotros pudiéramos tener felicidad, pudiéramos tener éxito, pudiéramos tener victoria, pudiéramos estar alabando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre, porque no solamente se busca a Dios cuando hay necesidad, se debe de buscar a Dios cuando hay alegría, cuando hay victoria y cuando hay éxito. El Hijo de Dios tiene que recordar que no solamente Dios se le busca cuando hay necesidad. El Hijo de Dios siempre tiene que ser agradecido, porque pareciera que a veces se olvida el agradecimiento. Se olvida lo que Dios ha hecho en tu vida. Se olvida lo que Dios ha hecho en la vida de nuestros seres queridos o de aquellas personas en las cuales nosotros pudiéramos haber estado cerca y hayamos visto nosotros el milagro o el cambio o la sanidad de la persona. Se le pudiera olvidar al ser humano lo que Dios ha hecho en la vida de alguien. Pero cada uno de nosotros tiene la oportunidad de actuar como ese cojo o de actuar como los que lo vieron solamente. Los que lo vieron, que sabían, si es el cojo el que estaba allí pidiendo limosna, o estar como el cojo en el versículo número 7 del capítulo 3 de Hechos. Después de que le mencionó más, Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y en el versículo 7, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Pero aquí es donde le menciono, tenemos la oportunidad de actuar como el cojo o de actuar como los que vieron al cojo. En el versículo 8, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Cuando alguien recibe algo de parte de Dios, hay un agradecimiento, hay una gratitud, porque Dios nos ha sanado, porque Dios nos ha libertado, porque Dios ha roto las cadenas. Hay un agradecimiento y pudiéramos saltar, aleluya, pudiéramos glorificar el nombre que es sobre todo nombre. Hay alegría. Muchas veces pudiéramos venir a este lugar enfermos o con ciertos dolores en nuestro cuerpo, pero cuando venimos dispuestos para poder darle lo mejor a nuestro Dios, aún en nuestro dolor, pudiéramos en la alabanza saltar, pudiéramos aún levantar nuestra mano. Si no pudiéramos, hacemos el esfuerzo, y muchas veces hemos sanado en la alabanza, porque el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza. Pero pudiéramos actuar como ese cojo, saltando y regocijándose por lo que Dios había hecho en su vida, o pudiéramos estar como el pueblo en el versículo 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Solamente lo vio, solamente estuvo de espectador, solamente estuvo admirando la grandeza de Dios. Y a veces puede pasar el tiempo
pueden pasar los años, y si hubiera una película que nos pudieran poner en la pantalla y todos nuestros momentos nos lo hubieran grabado, y que te pusieran esa película donde dijeran: así llegaste molesto a este lugar, llegaste sin ganas porque posiblemente te trajeron a fuerzas, y pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, y después de venir con una cara de apatía, con una molestia, Dios fue tratando con tu vida, y posteriormente empezaste a levantar tus manos, y posteriormente empezaste a sentir la presencia de Dios, y esa película siguiera corriendo y estuviera diciendo cómo te gozabas cuando dijiste y decidiste: voy a agradarte y voy a alabar y voy a servir a Dios. Si pasara esa película y te dijeran cómo era tu primer amor y cómo ha pasado el tiempo, y posiblemente después de ser el que alababa y el que se gozaba por haber recibido algo de parte de Dios, después solamente pasamos a ser espectadores, donde solamente vemos quién se goza, donde solamente vemos quién alaba a Dios, pero alguien a lo mejor ha dejado de sentir la presencia de Dios. Pero el día de hoy tienes la oportunidad de poder decidir si en el nombre de Jesús quieres alabarle, quieres glorificarle, quieres exaltar su santo y bendito nombre, o quieres seguir siendo espectador. Te invito en esta hora que vengas hacia acá. Yo no sé si hay alguien en este lugar que tenga algún dolor, que tenga algún problema, tenga alguna necesidad, y pudiéramos orar en el nombre de Jesucristo de Nazaret para que sea atendida y escuchada tu necesidad. Y si a Dios le placiera